Lección 1. Entusiastas de la papelería. Hola Anna, ¿puedo preguntarte algo? Últimamente me estoy dedicando mucho a la papelería. Oh, eso es tan interesante. Yo también soy un gran fan de la papelería. ¿Qué es lo que te parece fascinante? Bueno, me encanta la variedad de bolígrafos, cuadernos y otros artículos de oficina. Hay algo muy satisfactorio en encontrar el bolígrafo perfecto o anotar cosas en un bonito diario. Lo entiendo perfectamente. La papelería puede ser una gran fuente de alegría y creatividad. ¿Tienes alguna marca o artículo favorito que hayas descubierto? Definitivamente. Me gusta mucho esta empresa japonesa de bolígrafos. Su flujo de tinta es simplemente increíble. Acabo de encontrar este increíble cuaderno encuadernado en cuero que se ha convertido en mi favorito para todas mis notas. Eso suena increíble. Me encantaría ver tu colección de artículos de papelería alguna vez. Tal vez incluso podríamos ir juntos a comprar artículos de papelería. Esa es una gran idea. Estaré más que feliz de enseñarte mi colección. Y un viaje de compras suena maravilloso. Apuesto a que podríamos encontrar auténticas joyas. Maravilloso. Conozco la pequeña papelería perfecta en el centro de la ciudad que tiene los suministros más exclusivos y de mayor calidad. Tendremos que planificar una visita pronto. Genial, no puedo esperar. Va a ser muy divertido. Me encanta tener a alguien con quien obsesionarme con la papelería. Yo también. Siempre es más emocionante compartir una pasión como esta con un compañero entusiasta. Va a ser una gran experiencia de unión. Absolutamente. Muy bien. Ya estoy haciendo una lista mental de todas las cosas que quiero ver en la tienda. Esto va a ser épico. Me doy cuenta de que estás muy entusiasmada con ello. Va a ser un gran momento. Lo espero con ansias, John. Genial. Yo también. Vale. Voy a empezar a planificar nuestra aventura de papelería. Nos vemos más tarde, Anna. Lección 2. Arreglos de viaje. Hola Anna. Estoy emocionada por el viaje. Haré todo lo posible para acomodar ese equipaje adicional que mencionaste. Hola John, gracias. Lo agradezco. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Estaré allí una semana. Quiero explorar tanto como sea posible. Eso suena perfecto. ¿Tienes una lista de los lugares que quieres visitar? Sí, tengo la intención de ver los sitios históricos y quizás algunos mercados locales. Excelentes elecciones. Los mercados locales son fantásticos para disfrutar de la cultura. Exactamente. Me muero por probar comida callejera. ¿Tienes alguna recomendación? Definitivamente prueba las especialidades locales. A menudo saben mejor en los vendedores ambulantes. Buena idea. Estaré atento a los puestos de comida populares. ¿Me acompañarás en alguna parte del viaje? Ojalá pudiera. Tengo compromisos aquí, pero estaré contigo en espíritu. Compartiré muchas fotos para que te sientas como si estuvieras allí. Eso me encantaría. Será divertido verlo todo a través de tus ojos. Seguro. También llevaré un diario de viaje para recordar todos los detalles. Esa es una gran idea. Sería bueno recordar esos recuerdos más tarde. Exactamente.
Lo aprovecharé al máximo y compartiré cada aventura contigo. Lección 3. Visiones de la gobernanza. Hola Anna, últimamente he estado pensando mucho en el papel del gobierno. ¿Cómo crees que debería ser un gobierno ideal? Es una pregunta fascinante y compleja, Ion. Yo diría que un gobierno ideal debería ser aquel que sirva al pueblo y promueva el bien común. Mm, ¿Puedes dar más detalles sobre eso? ¿Qué cualidades o principios específicos dirías que son importantes? Bueno, creo que un gobierno debe ser transparente, responsable y centrarse en las necesidades y el bienestar de sus ciudadanos. Debe proteger los derechos y las libertades individuales. Vale, eso tiene sentido. Entonces, diría que cosas como la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos son elementos clave. Absolutamente. En mi opinión, todos estos son componentes críticos de la buena gobernanza. El gobierno también debe responder a la voluntad del pueblo. Ya veo. ¿Y qué pasa con cosas como la eficiencia y el pragmatismo? ¿Qué importancia tienen esos factores? También es muy importante. Un gobierno eficaz debe poder tomar decisiones e implementar políticas de manera oportuna y práctica. Interesante. Así que no se trata solo de los elevados ideales, sino también de los aspectos básicos de gobernar de manera competente. Precisamente. La retórica y la visión deben ir acompañadas de la capacidad de ejecutar y ofrecer resultados a los ciudadanos. Mm, Ese es un buen argumento. Es un equilibrio delicado entre principios y pragmatismo. Exactamente. El gobierno ideal debería encarnar ambas cosas, defender los valores fundamentales y, al mismo tiempo, ser una máquina funcional y bien engrasada. Fascinante. Me has dado mucho en que pensar en términos de lo que constituye una gobernanza verdaderamente eficaz. Me alegro de haber podido dar algo en que pensar, Ion. Es un tema complejo, pero es importante abordarlo. Definitivamente. Vale, voy a reflexionar un poco más sobre estas ideas sobre el buen gobierno. Gracias por la perspicaz discusión. En cualquier momento, Ion. Disfruto explorando estas grandes preguntas contigo. Avísame si tienes alguna otra idea que quieras analizar. Lo haré. Muy bien. Volvamos a contemplar el sistema de gobierno perfecto. Nos vemos más tarde. Lección 4. El sueño perdurable de la democracia. Hola Anna. Me preguntaba si tienes alguna idea sobre el estado de la democracia en nuestro país. Por supuesto, Ion. Como ciudadano, creo profundamente en el proceso democrático y en el sueño perdurable que representa. Estoy de acuerdo. Es una parte fundamental de nuestra identidad nacional. Pero a veces parece que ese sueño está en peligro. Plantea una preocupación válida. La democracia exige una vigilancia y un compromiso constantes por parte del pueblo. Pero sigo creyendo en el futuro de esta nación. Es reconfortante Definitivamente. escuchar eso. La ¿Cree que hay participación maneras cívica, la específicas en las votación que y la podemos rendición de trabajar para cuentas de nuestros fortalecer y líderes son proteger nuestras cruciales. instituciones No democráticas? debemos caer en la autocomplacencia. Cierto, todos tenemos la responsabilidad de participar activamente en el proceso democrático. ¿Qué opina sobre el estado actual del discurso político? Sin duda, se ha vuelto más polarizado y divisivo en los últimos años. Sin embargo, sigo creyendo que mediante un diálogo abierto y respetuoso, podemos encontrar puntos en común.
Es un buen argumento. Es muy importante encontrar formas de cerrar las brechas y centrarnos en nuestras esperanzas compartidas para el país. Absolutamente. Incluso cuando no estamos de acuerdo, estamos todos juntos en esto como estadounidenses. Comprometerse y trabajar en colaboración es clave. Estoy de acuerdo en mantener ese sentido de unidad nacional, incluso ante las diferencias. Es crucial para la salud de nuestra democracia. Exactamente. Si perdemos de vista nuestros ideales democráticos y nuestro compromiso compartido con este país, entonces el sueño en el que creemos está en riesgo. Bien dicho. Muy bien. Esta ha sido una discusión que ha hecho reflexionar. Anna, hay mucho que reflexionar cuando se trata del estado de nuestra democracia. Me alegro de que hayamos podido tener este intercambio significativo, John. Mantener estas conversaciones es muy importante. El futuro está en nuestras manos. Absolutamente. Vale. Volvamos a contemplar el poder perdurable del proceso democrático. Nos vemos más tarde. Lección 5. Adoptar las cocinas locales. Hola Anna. Quería analizar tu cerebro sobre algo. Cuando viajas, ¿te empeñas en probar la cocina local? Absolutamente, John. Siempre considero que explorar la cocina local es uno de los aspectos más destacados de cualquier viaje que hago. Estoy de acuerdo. Es una manera increíble de sumergirse en la cultura y probar el verdadero sabor de un lugar. Definitivamente. Los sabores, los ingredientes y los métodos de preparación realmente pueden brindarle información muy valiosa sobre un destino. Totalmente. ¿Tiene algún plato local favorito o experiencia culinaria que haya tenido mientras viajaba? Oh, esa es una pregunta difícil, he tenido tantas aventuras gastronómicas increíbles. Pero una que realmente destaca es la escena de la comida callejera en Tailandia. Oh, eso suena increíble. ¿Qué tipo de platos probaste allí? Todo tipo de deliciosos platos de curry, fideos y carnes y mariscos a la parrilla. Los sabores eran tan vibrantes y únicos. Vaya, eso suena absolutamente delicioso. Apuesto a que la atmósfera de explorar los puestos callejeros también contribuyó a la experiencia. Absolutamente. La energía y el ajetreo de los mercados nocturnos fueron simplemente inolvidables. Realmente se sintió como un ataque a los sentidos en el mejor de los sentidos. Me lo puedo imaginar. Ese es el tipo de inmersión cultural que no puedes reproducir en ningún otro lugar. Exactamente. Probar la cocina local es una parte integral de la comprensión de un lugar nuevo. Es una ventana al corazón y al alma de la cultura. Me encanta esa perspectiva. Me dan ganas de planificar mi próximo viaje para descubrir las especialidades regionales. Definitivamente deberías hacerlo, John. El turismo culinario es muy gratificante. Te quedas con una apreciación mucho más profunda. Genial, estoy convencida. Muy bien, es hora de empezar a investigar los mejores destinos gastronómicos de mi lista de viajes. Parece un plan. Me muero por escuchar todo sobre tus futuras aventuras culinarias, John. Bon appétit. Ja, 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 lo haré. Muy bien. Volvamos a mis sueños de viajar alimentados por la comida. Nos vemos más tarde, Anna. Lección 6. Invertir en sostenibilidad. Hola Anna, quería saber tu opinión sobre algo. ¿Crees que vale la pena invertir en ofertas empresariales más sostenibles?
Es una pregunta importante, Ion. Creo que la transición a prácticas más sostenibles es crucial, tanto para el medio ambiente como para la competitividad a largo plazo. Estoy de acuerdo. Parece que cada vez más consumidores exigen productos y servicios ecológicos en estos días. Definitivamente. La sostenibilidad se está convirtiendo en un factor clave que las empresas deben tener en cuenta para seguir siendo relevantes y atractivas para sus mercados objetivo. Eso tiene sentido. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son algunos de los principales beneficios de invertir en ofertas sostenibles? Bueno, hay beneficios ambientales, por supuesto, como la reducción de la huella de carbono y el uso de recursos. Pero también hay ventajas comerciales. ¿Cómo? Tengo curiosidad por saber más sobre los argumentos comerciales a favor de la sostenibilidad. Cosas como la mejora de la reputación de la marca, el ahorro de costos gracias al aumento de la eficiencia y la capacidad de aprovechar los crecientes segmentos de consumidores ecológicos. Ah, ya veo. Eso es muy revelador. No se trata solo de hacer lo correcto, sino también de posicionar la empresa para el éxito a largo plazo. Exactamente. La sostenibilidad no es solo algo que es bueno tener, sino que se está convirtiendo en un imperativo estratégico para las empresas que desean seguir siendo competitivas. Ese es un punto muy bueno. Entonces, ¿cree que la mayoría de las empresas están a la altura de este cambio o todavía hay muchos rezagados? Yo diría que hay una mezcla. Algunos líderes del sector están apostando realmente por la sostenibilidad, mientras que otros siguen intentando ponerse al día. Sin embargo, la presión para adoptar medidas ecológicas no hará más que aumentar. Interesante. Bueno, esto me ha dado mucho en que pensar en términos de tener en cuenta la sostenibilidad en la planificación empresarial y las decisiones de inversión. Me alegro de haber podido ofrecer una perspectiva útil, Ion. Es un tema complejo, pero crucial para el futuro de la economía y del planeta. Absolutamente. Vale, es hora de profundizar en los modelos empresariales sostenibles y las mejores prácticas. Gracias por la perspicaz charla. Lección 7. Preparar una deliciosa ensalada. Hola Anna, estoy pensando en hacer una buena ensalada para almorzar hoy. ¿Tienes algún consejo? Absolutamente, Ion. Estaré encantado de ayudarte a preparar una ensalada deliciosa y nutritiva. Genial. ¿Qué tipo de ingredientes sueles incluir en tus ensaladas? Bueno, siempre empiezo con una base de verduras crujientes, como espinacas, rúcula o verduras mixtas. Luego me gusta agregar algunas verduras crujientes. Vale, eso tiene sentido. ¿Qué tipo de verduras recomendarías? Cosas como los pepinos picados, los pimientos morrones, las zanahorias y los tomates cherry funcionan muy bien. Añaden una gran textura y sabor. Entendido. Me aseguraré de incluir algunos de esos. ¿Y qué pasa con las proteínas u otros ingredientes? Veamos. El pollo o el salmón a la parrilla siempre son excelentes opciones de proteínas. Y también puede agregar algunos frutos secos, semillas o incluso un poco de aguacate cortado en cubitos. Oh, el aguacate suena delicioso. ¿Y qué pasa con el queso? ¿Tienes algún queso favorito para usar en ensaladas? Me encanta una buena pizca de queso fete desmenuzado o queso cheddar rallado. La cremosidad y el sabor salado realmente complementan los otros sabores. Genial. Todo eso suena increíble. Vale. Me entra hambre solo de pensarlo. Ja, ja, ja,
Estoy seguro de que cualquier ensalada que prepares estará absolutamente deliciosa, John. No olvides picarlo todo muy bien. Buena decisión. Tengo que asegurarme de que todo sea del tamaño de un bocado y fácil de disfrutar. Muy bien, hora de empezar a picar. Parece un plan. Me muero por saber cómo queda tu ensalada. Avísame si necesitas algún otro consejo a lo largo del camino. Lo haré. Gracias, Anna. Muy bien. Volvamos a mi misión de picar verduras. Nos vemos más tarde. Lección 8. El armario misterioso. Hola, Anna. ¿Puedo preguntarte algo un poco extraño? Creo que puede haber algo en mi armario. Oh, Dios mío, ¿en serio? ¿Qué quieres decir, John? ¿Viste o oíste algo sospechoso ahí? Bueno, anoche creí oír un ruido que venía del armario, así que fui a investigar. Pero cuando lo abrí, no había nada allí. Qué curioso. ¿Vio o percibió algo más inusual en el armario? La verdad es que no. Simplemente me quedé ahí y lo miré un rato, con la esperanza de echar un vistazo a lo que pudiera haber ahí dentro. Eso es un poco desconcertante. ¿Has tenido alguna otra experiencia extraña con ese armario antes? No que pueda recordar. Ha sido un armario normal hasta anoche. Empiezo a preguntarme si solo estaba imaginando cosas. Bueno, no lo descartaría tan rápido, John. Nuestros sentidos a veces pueden detectar cosas que quizás no comprendamos del todo. Eso es cierto. Quizá pasa algo más en ese armario de lo que parece. Ojalá supiera qué es. Comprendo su curiosidad y preocupación. ¿Has pensado en vigilarlo más de cerca, quizás incluso en instalar una cámara? De hecho, es una buena idea. Podría intentar monitorizarlo discretamente para ver si pasa algo. Al menos entonces tendría alguna prueba. Exactamente. Siempre es mejor abordar este tipo de misterios de forma metódica, en lugar de dejar volar la imaginación. Tienes razón. Está bien, voy a organizar una pequeña operación de vigilancia para ese armario. Espero llegar al fondo del asunto. Estoy seguro de que lo harás, John. Sé cauteloso y manténme informado de lo que descubras. Esto suena como un misterio bastante intrigante. Lo haré, Anna. Vale, volvamos a mis tareas de vigilante de armario. Nos vemos más tarde. Lección 9. Combatir la decadencia moral. Hola, Anna. Quería saber tu opinión sobre algo que me ha estado rondando por la cabeza últimamente. Por supuesto, John. ¿Qué es lo que te preocupa? Estoy aquí para escuchar. Bueno, me preocupa el estado de nuestro clima moral. ¿Sabes? Parece que hay mucha decadencia y corrupción. Entiendo lo que quieres decir. Puede resultar desalentador presenciar la erosión de los estándares éticos en la sociedad. Exactamente. Y no se trata solo de los escándalos de alto perfil, sino también de las pequeñas cosas, del desprecio casual por el bien y el mal. Es una observación profunda, John. La putrefacción suele empezar con pequeños compromisos, con la normalización de un comportamiento poco ético. Precisamente. Es como si toda la base moral se estuviera desmoronando y me preocupa profundamente el futuro.
Comparto tu preocupación, John. Es un tema complejo sin soluciones fáciles, pero no debemos perder la esperanza. Entonces, ¿qué crees que se puede hacer? ¿Cómo podemos restaurar una fibra moral más fuerte en nuestras comunidades? Bueno, creo que todo empieza con que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad personal. Vivir con integridad y dar un ejemplo positivo. Eso tiene sentido. Pero, ¿cómo logramos que otros sigan su ejemplo? Parece una ardua batalla contra la corriente de la decadencia moral. Planteas un punto válido. Hará falta un esfuerzo concertado en múltiples frentes: la educación, el compromiso cívico y la rendición de cuentas de los líderes. Mm, tienes razón. Va a requerir un enfoque múltiple. Pero estoy convencido de que vale la pena luchar. Por supuesto, John. La salud de nuestra sociedad depende de ello. Debemos estar dispuestos a defender lo que es correcto, incluso cuando sea difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Me has dado mucho en que pensar en términos de cómo ser parte de la solución. Me alegro de haber podido ofrecer algunas perspectivas útiles, John. Es una batalla continua, pero creo que podemos ganarla si trabajamos juntos. Definitivamente. Vale, es hora de reflexionar sobre las formas en que puedo contribuir a reconstruir nuestros cimientos morales. Gracias por la charla, Anna. En cualquier momento, John. Estoy aquí si alguna vez quieres continuar con esta importante discusión. Le deseo lo mejor en sus esfuerzos. Lo agradezco. Muy bien. Volvamos a contemplar los aspectos básicos de la renovación moral. Nos vemos más tarde. Lección 10. Imaginando futuros alternativos. Hola Anna. El otro día estaba leyendo una historia que realmente me hizo pensar. La autora se imaginaba cómo su propia vida podría haber sido diferente. Es un concepto fascinante, John. Puedo ver cómo explorar caminos de vida alternativos puede ser un ejercicio que invita a la reflexión. Exactamente. En la historia, la autora se pregunta qué pasaría si sus abuelos hubieran tomado decisiones diferentes. ¿Cómo podría haber cambiado su trayectoria vital como resultado? Ya veo. Es interesante considerar cómo las decisiones aparentemente pequeñas que toman nuestros antepasados pueden tener un impacto tan profundo en nuestras propias vidas. Absolutamente. La autora profundiza realmente en los qué pasaría si. ¿Y si sus abuelos se hubieran quedado en su país de origen en lugar de emigrar? ¿Y si hubieran elegido carreras diferentes? Eso debe ser una lectura convincente. Es sorprendente cómo nuestras vidas pueden ser moldeadas por factores que están completamente fuera de nuestro control. Definitivamente. La autora realmente pinta una imagen vívida de cómo su vida podría haberse desarrollado de maneras radicalmente diferentes. Me imagino que sería a la vez fascinante y un poco inquietante. Contemplar cómo toda tu existencia podría haber sido alterada. Exactamente. Casi hace que te preguntes, ¿somos realmente los autores de nuestras propias historias? ¿O simplemente estamos siguiendo el camino que se nos ha trazado? Es una pregunta filosófica profunda, John. Supongo que depende de cuánto albedrío y albedrío crean que tenemos como individuos. Cierto, exactamente. El autor parece lidiar mucho con eso, explorando la tensión entre el destino y la autodeterminación. Parece una exploración de ese antiguo debate que invita a la reflexión.
Puedo ver por qué realmente te haría reflexionar sobre la naturaleza de tu propio viaje vital. Definitivamente. Me ha hecho reflexionar mucho sobre el papel del azar y las circunstancias frente a nuestras propias elecciones y acciones. Ese es el tipo de grandes preguntas que realmente pueden cautivar la imaginación. Me gustaría saber más sobre sus propias reflexiones sobre el tema. Sin duda, me ha dado mucho sobre lo que reflexionar. Bien, es hora de volver a sumergirme en esa historia y continuar mi propio viaje de ¿qué pasaría si? Parece un plan, John. Disfruta de tus exploraciones literarias y no dudes en compartir más de tus ideas conmigo. Lo haré. Gracias, Anna. Muy bien. Volvamos a imaginar futuros alternativos. Nos vemos más tarde. Lección 11. El arte de escuchar. Hola, Anna. Quería saber tu opinión sobre algo. ¿Cuál crees que es la clave para una comunicación eficaz? Es una pregunta perspicaz, John. En mi opinión, la base de una comunicación eficaz es la escucha activa. Ah, entiendo lo que quieres decir. Así que no se trata solo de quien habla, sino de centrarse realmente en entender a la otra persona. Exactamente. Con demasiada frecuencia, las personas están tan preocupadas por formular su propia respuesta que no escuchan realmente lo que se dice. Tienes un buen argumento. Supongo que es demasiado fácil quedar atrapado en nuestras propias perspectivas y agendas. Definitivamente. Pero cuando nos esforzamos por dejar de lado nuestros propios prejuicios e ideas preconcebidas y centrarnos realmente en la otra persona, es cuando la comunicación se vuelve mucho más eficaz. Eso tiene sentido. Entonces, ¿qué implica la escucha activa más allá de quedarse callado mientras la otra persona habla? Bueno, implica cosas como mantener el contacto visual, hacer preguntas aclaratorias y parafrasear para asegurarse de que ha entendido correctamente. Ya veo. Todas esas son excelentes técnicas. Se trata de estar completamente presente y comprometido, en lugar de simplemente escuchar pasivamente las palabras. Precisamente. La escucha activa demuestra que valoras la perspectiva de la otra persona y que estás haciendo un esfuerzo concertado para conectarte. Es un punto muy importante. Muestra respeto y genera confianza en la relación. Absolutamente. Y cuando ambas partes se comprometen a escuchar de verdad, se abre la puerta a intercambios mucho más significativos y productivos. Puedo ver cómo eso sería esencial, especialmente cuando se discuten temas complejos o delicados. Exactamente. La escucha activa es una habilidad que requiere práctica, pero los beneficios en términos de una comprensión más clara y conexiones más sólidas son inmensos. Es una forma estupenda de decirlo. Vale, voy a hacer un esfuerzo consciente para mejorar mis habilidades de escucha activa en el futuro. Maravilloso, John. Estoy seguro de que verá los beneficios en sus relaciones personales y profesionales. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Lo haré. Gracias, Anna. Muy bien, es hora de poner en práctica estos consejos de escucha activa. Genial, disfruta de la práctica. La comunicación efectiva es una habilidad vital invaluable. Acordado. Nos vemos más tarde, Anna. Lección 12. Rutina de gimnasio revelada. Hola, Anna. Quería preguntarte sobre tu rutina de ejercicios típica en el gimnasio. ¿Qué es lo que haces habitualmente?
Buena pregunta, John. Bueno, normalmente empiezo con ejercicios cardiovasculares, unos 20 a 30 minutos en la cinta o en la máquina elíptica para aumentar mi ritmo cardíaco. Ah, ya veo. Es una buena forma de calentarse. Y después del ejercicio cardiovascular, ¿a qué te dedicas normalmente? A continuación, me concentro en el entrenamiento de fuerza. Me gusta hacer una combinación de pesas libres y máquinas de resistencia para trabajar diferentes grupos musculares. Interesante. ¿Qué tipos de ejercicios de fuerza te parecen más efectivos? Realmente disfruto haciendo sentadillas, estocadas y peso muerto para trabajar la parte inferior de mi cuerpo. Y para la parte superior del cuerpo, hago flexiones de bíceps, presión de hombros e hileras. Suena como una rutina completa. ¿También incorporas algún trabajo básico de flexibilidad? Definitivamente. Siempre me aseguro de terminar mi entrenamiento con algunos ejercicios básicos, como planchas y abdominales. Y también intento estirarme bien. Eso tiene mucho sentido. Mantener la flexibilidad y la fuerza muscular es muy importante para el estado físico general. Tienes razón en eso. Se trata de crear un programa equilibrado que abarque todos los grupos musculares principales y todos los aspectos del estado físico. Absolutamente. Y encuentra que su rutina varía mucho de un día a otro, o sigue un plan bastante consistente. Yo diría que es un poco de ambas cosas. Tengo una estructura general que sigo, pero a menudo mezclo los ejercicios específicos para mantener las cosas interesantes. Es un enfoque excelente. La variedad es clave para mantener la motivación y los desafíos durante los entrenamientos. Exactamente. Y me parece que cambiar las cosas también ayuda a evitar estancamientos y garantiza que progrese continuamente. Excelente punto. Vale, me has dado muchas ideas geniales sobre una rutina de gimnasio eficaz. Es hora de ponerme a trabajar en la elaboración de mi propio plan. Maravilloso, John. Me alegra poder dar algunos consejos útiles. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras te preparas para tu rutina de gimnasio. ¿Lo haré? Gracias, Anna. Muy bien. Volvamos a la investigación y planificación de mi entrenamiento. Nos vemos más tarde. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido excelente. Gracias.